Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos y todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy, ya sea a través de la plataforma Zoom o la grabación, transmisión por YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Adriana Bazán Fuster, soy asociada senior de financiamiento climático en el Center for Cleaner Policy, CCAP, que es un think tank con más de 35 años de experiencia en temas ambientales y en específico en temas de acción climática. A nombre de todo el equipo de CICAP, muchísimas gracias al proyecto de IcarBoost y a sus socios por la amable invitación de coorganizar y moderar este evento virtual. A continuación, vamos a pasar un video en donde proyectaremos qué es el proyecto de IcarBoost y cuáles son sus objetivos. Gracias. The climate crisis affects everyone and is posing an enormous challenge on countries around the world. We have to act together as a society to address these challenges. This will require continued action for decades to come, both to reduce emissions and adapt to the effects of climate change. A crucial element to move forward and decarbonize society is finance. The Paris Agreement calls for global financial flows to be consistent with an effective transition towards a low-carbon and resilient society. Within the DecarBoost project, we aim to contribute to this goal by creating the enabling conditions to finance this transition in Latin American countries. Or perhaps in easier words, to finance climate action and ambition, with a special focus on the countries Argentina, Brazil, and Peru. The project does this by improving the political framework for investment in climate action, for instance by developing or enhancing financial instruments and mechanisms, by building up investment portfolios, and by developing sector investment plans. Crucial in this respect are peer learning and knowledge exchange between key stakeholders, engagement between public decision makers, investors, private sector, and civil society, are critical to overcome the barriers to investment and come up with effective solutions. So the core engagement strategy of the project is therefore the continuous organization of multi-stakeholder dialogues, the establishment of a community of practice in climate and investment, which provides a regional space for Latin America, a collaborative network, if you like, where we will learn from each other, inspire each other, and develop new ideas and concrete solutions to move the transition forward. So in order to fulfill the objective of the project, we have developed three different sets of outcomes. The first one is a barrier analysis in which the three countries are identifying which are the main barriers that they are facing to move finance into more sustainable pathways. The second document is an analysis of financial instruments and regulatory changes that are supposed to be made to address some of these barriers. Finally, the third document incorporates information from the previous two outcomes and turns them into a sectoral investment plan that, besides the previous analysis, includes investment opportunities for the private sector as well as for the public sector. Besides these three technical documents, we are preparing other knowledge documents. Among them, we can find the International Input Dossier for negotiators, where each country is providing input to international negotiations on climate change. In addition, we are also preparing the annual investment report, which includes the status of each country in some particular economic sectors for them to invest in the countries. The climate crisis.
Muchas gracias, equipo de ICARBoost. Bueno, recordarles a los que no nos habían acompañado antes y recordarles a los que nos han acompañado en esta serie de webinars que ICARBoost es un proyecto patrocinado por la Iniciativa Climática Internacional ICI del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, BMU, del Gobierno de Alemania, y ICARBoost es posible gracias a los socios de este proyecto: Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, la Fundación Torcuato Di Tella en Argentina, Libélula en Perú, New Climate Institute y South North. Este evento, como les había compartido anteriormente, es organizado por el Center for Cleaner Policy, CCAP, en alianza con Let's Lack e impulsado por la plataforma Nexos Más Uno. Antes de arrancar, me gustaría brindarles algunas recomendaciones a los participantes que nos acompañan en vivo el día de hoy para el uso de la plataforma Zoom. Este webinar está siendo transmitido en vivo, por lo que tenemos la opción de traducción simultánea de español a inglés, de inglés a español, haciendo clic en el icono de Interpretation, donde podrán escuchar el audio en inglés. Utilizando el botón Q y A, podrán escribir las preguntas a los panelistas que trataremos de resolver en la sección de nuestro conversatorio. En el icono del chat, el equipo de ICARBoost estará compartiendo ligas sobre la plataforma de ICARBoost que pueden ser de su interés. Y por último, hacerles saber que este evento está siendo grabado con propósito de sistematización, análisis de datos y retransmisión en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, platicarles que ICARBoost a través de los webinars viene difundiendo información relevante sobre la descarbonización y el financiamiento climático para implementar las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs en inglés, en Latinoamérica. Es así que este año se tiene previsto organizar 3 eventos de difusión teniendo como eje temático las negociaciones internacionales con énfasis en financiamiento climático para la aplicación de los objetivos del Acuerdo de París. Es así que en el primer trimestre de este año se organizó ya un webinar sobre los resultados de la COP26 celebrada en Glasgow el año pasado. El día de hoy estaremos por arrancar el segundo webinar que busca brindar información sobre los temas tratados en Bonn este año y aquellos que se van a tratar en la próxima COP27 en Egipto en noviembre de este año, en especial aquellos relacionados a financiamiento climático. Finalmente, en el mes de diciembre se llevará a cabo el último webinar de este año, cuyo objetivo será dar a conocer los resultados de la COP27 y los desafíos y las oportunidades que implica para la región la descarbonización y su financiamiento en el año 2023. Y bueno, después de dar este panorama de por qué ICARBoost está haciendo esta serie de webinars y por qué nos interesa el financiamiento climático, me gustaría presentarles la agenda del día de hoy. El día de hoy tenemos a Max Horsting, codirector del proyecto de ICARBoost, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. De ahí, bueno, me arrancaré a hablar sobre temas estratégicos para abordarse en la COP27 como una antesala para los 2 paneles de lujo que tenemos. Por su parte tenemos a Alejandra López Carvajal de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, AILAC, en donde ella nos platicará sobre la agenda de financiamiento climático en las negociaciones internacionales. Después pasaremos a escuchar a Lucas Callen del New Climate Institute sobre las inversiones para la descarbonización en las negociaciones, las inversiones para la descarbonización, la situación actual y las perspectivas para los sectores de energía y agricultura. De ahí tendremos un conversatorio con preguntas del público, por lo cual les sugiero añadir todas sus preguntas en el chat de nuestro Zoom para poder tener este conversatorio con los panelistas y con Max. De ahí tendremos unas conclusiones por parte del codirector de ICARBoost y cerraremos este evento. Entonces, sin más por el momento, Max, te cedo la palabra para que puedas darnos tu perspectiva y tus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Mi nombre es Max Horsting, soy codirector del proyecto ICARBoost, que está coordinado por South North. South North es una organización sin ánimo de lucro, pero con sede en Sudáfrica, que apoya a las respuestas nacionales y regionales al cambio climático. Estoy hablando desde España, donde vivo yo, pero soy holandés, así el acento extraño que se nota.
Es un placer estar con ustedes hoy acá. Hoy estamos participando en un webinar que forma parte de la comunidad de práctica del proyecto DecarBoost. El objetivo de la comunidad, ¿no?, es generar intercambio de conocimiento y acercar a la comunidad privada y financiera con la comunidad climática, con el fin de abordar los desafíos que tenemos por delante con respecto a la financiación climática. Creemos que es crucial que estas dos comunidades aprendan, ¿no?, unas de otras, colaboren y generen soluciones concretas. Porque claro, es en este camino de transición que hemos iniciado, las finanzas son un elemento crucial. Y los desafíos son grandes. Alrededor de la COP26, un récord de 135 países se comprometieron a lograr 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Pero esto aún no se está traduciendo en las políticas requeridas que estimulan la inversión requerida. El dinero está acá, pero lo estamos haciendo muy mal para ponerlo a donde se requiere. El dinero invertido en combustibles fósiles aún supera el invertido en energía renovable y medidas bajas en carbono. También las circunstancias geopolíticas actuales están agravando la situación. En el sector de la electricidad, las adiciones en capacidad de energía renovable actualmente no pueden cubrir el aumento general del consumo. En el sector de transporte, que representa casi un tercio del consumo mundial de energía, la participación de las energías renovables alcanzó menos que 4%. Pues, aunque haya habido muchos anuncios, ¿no?, y compromisos positivos, el impulso político aún no se ha traducido en acción y enfrentamos un enorme desafío para mover las finanzas a donde tocan. Pues, como ha dicho Adriana, hoy hablaremos más sobre las tendencias para el financiamiento en Latinoamérica y también las negociaciones internacionales que son cruciales para dirigir la plata en la dirección correcta. Pues es un placer ver el soporte que ha recibido este webinar. Espero que disfrute y que haga muchas preguntas y comentarios. Gracias. Adriana. Muchísimas gracias, Max, por esas palabras de bienvenida. Y pues bueno, a mí me gustaría dar la antesala al primer panel que tenemos con Alejandra López sobre la agenda de financiamiento climático en las negociaciones internacionales. Y pues bueno, para hablar de financiamiento climático en las negociaciones, centrémonos un poco en Latinoamérica y el Caribe. Sí, esta región exhibe circunstancias muy particulares. Representa poco menos del 9.4% de las emisiones globales. 33 países de la región solo representan menos del 10% de las emisiones globales y tiene una de las más altas tasas de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, por lo que se necesita un crucial diseño auténtico y propio hacia la descarbonización. Debido al contexto social y las necesidades de desarrollo, la descarbonización debería incluir también temas como transición justa y la gestión de la biodiversidad como característica transversal de la acción climática. Por su parte, la expectativa de los resultados durante esta COP que se viene, COP27, se centra en la creación de un fondo de pérdidas y daños, la movilización de financiamiento, los nuevos compromisos de financiamiento y la implementación de medidas estructurales para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius para finales del siglo, así como un marco reforzado de transparencia y de operatividad del artículo 6 del Acuerdo de París. Y bueno, un poco de antesala, cuando hablamos de financiamiento en las negociaciones climáticas, me gustaría contarles que en la 15ª Conferencia de las Partes, COP15, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o en inglés, como le decimos, UNFCCC, esta celebrada en Copenhague en 2009,
los países desarrollados se comprometieron a alcanzar el objetivo colectivo de movilizar 100 billones de dólares americanos a partir del año 2020 para la acción climática. Y esta movilización de financiamiento es hacia los países en desarrollo para ayudarles con sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Este objetivo se formalizó en la COP16 en Cancún y en la COP21 en París se reiteró y amplió el compromiso hasta el 2025. Desde entonces hay una serie de metodologías e investigaciones para rastrear este financiamiento, pero me gustaría enfocarme principalmente en el reporte de la OCDE. Sé que Alejandra abordará este tema a profundidad en su intervención, pero me gustaría dar un poquito de contexto a la audiencia sobre este tema. Con este reporte que salió este año al 2022, con datos al 2020, llegamos a la conclusión, bueno, la OCDE llegó a la conclusión con su investigación de que se movilizaron 83 billones de dólares de los 100 billones que se tenían previstos para el 2020. La financiación hacia la mitigación sigue siendo el principal objetivo de financiamiento, aunque estamos viendo una tendencia de mucha más financiación hacia adaptación. Sin embargo, sigue siendo porcentajes muy por debajo de lo que deberíamos de estar movilizando. Asimismo, los instrumentos financieros que más se utilizaron fueron los préstamos, por lo cual tenemos que repensar qué otros mecanismos de financiamiento nos van a ayudar con la celeridad que necesitamos para movilizar el financiamiento. Y bueno, principalmente comentarles que el financiamiento se enfocó en países, principalmente en Asia y en países de renta media, por lo cual tenemos que siempre hacer la pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra región, la América Latina y el Caribe, para mejorar la movilización de recursos? Y pues bueno, este año es un año totalmente diferente a otras COPs y totalmente diferente a otras circunstancias de financiamiento climático. La realidad de nuestros países y la realidad global ha cambiado sustancialmente en los últimos 3 años. Primero, un COVID-19, ¿no? Una pandemia global que simplemente seguimos experimentando los retos que nos ha dejado, ¿no? Una pandemia en donde los recursos y el financiamiento tuvieron que irse a subsanar partes del sistema de salud, a dar subsidios, subvenciones, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a rescatar básicamente las economías de nuestros países. Entonces, pensando en una recuperación económica verde, empieza el tema de financiamiento climático a converger con otras agendas como la de recuperación verde, la agenda de la desertificación, la biodiversidad, protección de los bosques, seguridad alimentaria, seguridad energética, ¿no? Otra cosa que ha cambiado a partir de la COP del año pasado a esta COP es la guerra en Ucrania. Esta guerra nos ha traído una crisis de seguridad energética con una volatilidad de los precios de la energía que no habíamos visto en muchos años. No nada más esto está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, esto también lo estamos experimentando en países de América Latina y el Caribe y sobre todo aquellos países que no producen eh, eh, combustibles fósiles y que no producen ciertos productos para subsanar esto. Entonces, una matriz energética que está muy volcada a ciertos sectores, pues bueno, simplemente se están viendo estos retos. Una seguridad alimentaria, aumento de los precios de la canasta básica y pues bueno, falta de diversificación económica en nuestros países a la merced de los choques exógenos, una falta de capacidad para planificar, financiar, aplicar medidas de mitigación y adaptación en respuesta a los efectos actuales y futuros del cambio climático, limitado techo fiscal para la inversión pública, altísimas tasas de interés, poco espacio para planear e invertir en los compromisos de largo plazo y temas de descarbonización requieren compromisos a 30, 50 años. Entonces, dejo ahí este contexto para poder abrir el siguiente panel y preguntarnos, ¿dónde está el financiamiento? ¿Qué va a pasar con la nueva meta de financiamiento climático en la COP27? ¿Por qué nos estamos tardando? ¿Qué podemos esperar en las negociaciones de esta COP27 en Egipto? ¿Qué es diferente? ¿Y cómo nosotros como región podemos prepararnos para acelerar esta movilización? Entonces,
sin más preámbulo, te cedo la palabra, Alejandra, para que nos puedas contar un poco sobre esta agenda de financiamiento climático y qué nos podemos esperar en COP27. Adelante, por favor. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por la invitación a The Car Boost. ¿Me dejan compartir la pantalla para poder hacer la presentación? Gracias. Entonces, bueno, varias de las cosas que yo quería decir ya las dijo Adriana, entonces vamos a pasar rápido por esta presentación. Creo que vale la pena como dar un poquito de contexto de dónde vienen estos temas de la negociación de financiamiento climático bajo la Convención Marco de Cambio Climático y en donde, hasta dónde hemos llegado y como dice Adriana, ¿no? Que si se hace, que no se hace, que puede pasar en la COP. Entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como saben, se adoptó desde 1992 y en aquel entonces, en el mundo binario en el que se crea, se adoptan compromisos de los países desarrollados, de los países industrializados, de apoyar con recursos financieros nuevos y adicionales a la asistencia oficial al desarrollo, la acción climática en países en desarrollo. De 1992 hasta 2009, que es lo que refería Adriana, esta provisión del financiamiento climático no se había dado a través de un número, a través de una meta, y es hasta entonces que se abre esta provisión de la meta de los 100 mil millones de dólares. Y en el Acuerdo de París se retoman un poco como estos compromisos, estas obligaciones de los países desarrollados, pero se abre un poquito más el panorama. Entonces, ¿qué pasa? El Acuerdo de París tiene un artículo, que es el artículo de finanzas, el artículo 9, en donde se dice que los países desarrollados continúan teniendo la obligación de proveer recursos financieros para la adaptación y para la mitigación en países en desarrollo. También tienen la obligación de liderar la movilización de estos recursos y se abre un nuevo artículo, una nueva posibilidad, que es el artículo 9.2, en el que se invita a países en desarrollo que puedan hacerlo a también proveer recursos financieros. Denme un segundo. Claro que sí, Alejandra. Perdón, lista. Tengo niños en casa enfermos y hay un poco de ruido. Entonces, bueno, este es como el panorama de ese artículo 9. Al mismo tiempo, ya hacía una referencia Max a este tema, aparece el artículo 2.1c como un artículo, pues primero como una de las metas de largo plazo del Acuerdo de París, como uno de los objetivos más importantes del acuerdo, pero además con una provisión que es sumamente importante y que un poco es una de las cosas que no se ha operacionalizado de suficiente manera en el acuerdo. Y que es este artículo que dice que debemos situar los flujos financieros en un nivel que sea compatible con una trayectoria de desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones. ¿Esto qué significa? Que básicamente todas las decisiones financieras que existan, corporativas, gubernamentales, individuales, tienen que estar alineadas, tienen que pensarse bajo la línea del Acuerdo de París de la resiliencia de 1.5 grados. Entonces eso nos obliga, el artículo 2.1c en realidad no solo obliga a los gobiernos, sino que obliga a todos los actores del sector financiero, incluyendo a nosotros como individuos, a alinear cada uno, o sea, el uso de cada uno de nuestros pesos, de nuestros dólares en este programa de descarbonización y de resiliencia global. Entonces, bueno, ¿qué sí hay dentro de la convención en términos de fondos climáticos?
Hay varios fondos que se han creado en el tiempo. Está el GEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que se crea desde el 94. Este no es un fondo exclusivo de cambio climático, es un fondo que atiende a todas las convenciones de Río, entonces responde a biodiversidad, desertificación, cambio climático, y en el tiempo se le han ido añadiendo otros temas, sobre todo de la agenda gris de sustancias químicas que también atiende. Pero digamos, en términos del tamaño de este fondo, este es un fondo que funciona a través de un punto focal gubernamental, pero que no es exclusivamente para gobiernos, en el cual pueden participar también entidades del sector privado y actores nacionales o subnacionales, diferentes gobiernos, como parte de los procesos que desarrolla. Es un fondo que tiene, que en los últimos 4 años ha desembolsado $590 millones, entonces no es un fondo pequeño, digamos, en términos de cambio climático. El Fondo de Adaptación es el único fondo multilateral regional que existe que exclusivamente financia adaptación, que exclusivamente financia con donaciones y que además tiene una junta de gobierno que tiene mayoría de países en desarrollo, por lo cual permite que la toma de decisiones se haga atendiendo a las necesidades de los países en desarrollo. Pero es un fondo que desde que arrancó, desde que existe en 2001 a la fecha, apenas ha movilizado $500 millones. Comparado con el GEF, que en 4 años movilizó un poquito más que eso, es en realidad un fondo que tiene muy pocos recursos y que tiene un enfoque como muy de pequeños proyectos, básicamente por la cantidad de dinero que tiene. El Fondo Especial de Cambio Climático es un fondo que está enfocado en temas de enabling activities, más o menos como de capacitaciones y ambientes políticos para la acción climática, y también históricamente lo más que ha juntado han sido $355 millones. Estos son proyectos también pequeños. Y tenemos el Fondo Verde del Clima que se lanza, que se crea en 2010 en la COP de Cancún, que pues en este momento se constituye como el fondo multilateral dentro de este régimen climático más grande que existe. Es un fondo que financia tanto adaptación como mitigación bajo diferentes modalidades, no solo donaciones, sino también préstamos y otros instrumentos financieros. Y ha contado en el poco tiempo que lleva desde su creación y desde su lanzamiento, $10,000 millones. Entonces, este sí es un fondo que está mucho más enfocado en proyectos grandes, transformacionales, que busquen el desarrollo de actividades sectoriales que tienen un mucho mayor impacto que el resto de los fondos, que son un poquito más pequeños. Entonces, bueno, esta meta de movilización de los $100,000 millones de la que hablaba Adriana, básicamente los números de los que hablaba ella se presentan en esta tabla de la OCDE. Y si nos fijamos de 2013 a 2020, hasta abajo, en el gran total, pues ese número específico de $100,000 millones nunca se cumplió, ¿no? Hay un déficit grande que se calcula por arriba de los $400,000 millones del subcumplimiento de esta meta en la pasada década. Y pues la OCDE es, digamos, el lado optimista de estos cálculos. Hay un reporte sombra que presenta Oxfam regularmente sobre este cumplimiento de la meta, y ellos lo que están indicando es que en realidad la cooperación para cambio climático, es decir, lo que son donaciones o equivalentes a donaciones, no préstamos, no supera los $22,000 millones. Y bueno, la gran mayoría de este financiamiento que vemos acá son préstamos no necesariamente concesionales, y la mayoría del financiamiento se ha ido para mitigación y no necesariamente para adaptación. Pero no solo eso, en realidad cuando hablamos de los flujos financieros de cambio climático y los flujos financieros globales,
tenemos un panorama que no es tan favorable para lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, el Comité Permanente de Financiamiento de la Convención saca cada 2 años un reporte de los flujos financieros globales. Ellos en sus cálculos dicen que los flujos globales de financiamiento climático alcanzaron en 2019, 775,000 millones de dólares anuales, es decir, mucho más de los 100,000, pero porque la gran mayoría de la movilización de estos recursos que han ido para cambio climático se han quedado en el norte global. Entonces, se han quedado en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, y algunos han llegado hacia el sudeste asiático, pero no necesariamente están fluyendo hacia el resto del mundo en desarrollo, no necesariamente África, no necesariamente América Latina, no necesariamente a muchos otros países de Asia. Y ese es el lado, digamos, positivo, pero por el otro lado también las inversiones en combustibles fósiles y los subsidios a los combustibles fósiles juntos superan el trillion, ¿no? Los billones de dólares, y si a eso además le sumamos los gastos que se han generado por pérdidas relacionadas con catástrofes naturales, que son 339,000 millones de dólares al año 2018, pues vemos que la balanza en la que nos encontramos no es favorable para la acción climática. Y esto lo comento porque una de las cosas que AILA que ha traído a la mesa de la negociación y que cada vez están jalando más tracción en la conversación de la nueva meta es que tenemos que tener el tema de financiamiento climático desde las negociaciones, tiene que tener un enfoque de financiamiento climático neto, de net climate finance, que significa, sí, debemos incrementar los flujos financieros para cambio climático, pero también tenemos que reducir el financiamiento que va hacia infraestructura y actividades de altas emisiones. Y entonces, pues hacia adelante, efectivamente hay muchos temas de negociación dentro de la COP27, pero el tema que para mí considero más importante en los siguientes años, que va a culminar hacia 2024, es la negociación de la nueva meta de financiamiento climático, porque esta meta de los 100,000 millones termina en 2025 y después de 2025, ¿qué? Acá no estoy poniendo nada como fijo de qué es lo que va a pasar porque no tengo una bola de cristal, pero hay muchas cosas que tienen que discutirse detrás de esta nueva meta. Entonces, por ejemplo, dentro de la posición de los países en desarrollo, las cosas que más estamos promoviendo tiene que ver con que los pilares de esta nueva meta no sea solo financiamiento para mitigación, que es sumamente importante para alcanzar 1.5 grados, pero no son las únicas prioridades de los países en desarrollo. Entonces queremos que haya pilares para mitigación, para adaptación y para pérdidas y daños, que como hemos visto en numerosas ocasiones en América Latina y ahora mismo en Pakistán, los impactos económicos, sociales, culturales y de vidas humanas que están teniendo los desastres naturales relacionados con cambio climático son realmente devastadores y tienen un resultado en general muy complejo para nuestras economías. La meta de los 100,000 millones, cuando se decidió, fue literal así un dedo, ¿no?, al viento para saber. 100,000 millones les sonó que era mucho dinero, pero es un número que nunca se discutió como con base a nada, con base a técnica de nada. No estaba relacionado con la urgencia climática, no estaba relacionado con las necesidades de los países en desarrollo, no estaba relacionado ni siquiera con la capacidad de financiamiento que tenían los países desarrollados. En este caso, el objetivo, el mandato de esta nueva meta de financiamiento sí es que se deben tomar en cuenta las necesidades y las prioridades de los países en desarrollo, y esto hace que nos cuestionemos eso cómo se va a realizar, porque al final del día
todas las regiones del mundo en desarrollo tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes potenciales, inclusive para atender 1.5 grados, para reducir emisiones, y tenemos diferentes vulnerabilidades al cambio climático. Entonces, este es un esquema complejo que también requiere de identificar cómo son estas necesidades. En la convención del Comité Permanente de Financiamiento el año antepasado presentó un reporte que se llama así, el reporte de necesidades de países en desarrollo, que desafortunadamente no tiene una aproximación real se hizo muy rápido, entonces no permitió que realmente se evaluaran las necesidades de todos los países en desarrollo en el cumplimiento del Acuerdo de París. Es un informe que inclusive no toma en cuenta las actualizaciones que se han hecho a las NDCs. Y en América Latina, de hecho, en este momento la CEPAL está realizando una evaluación, una estimación de las necesidades de los países de América Latina y del Caribe, precisamente para tratar de tener argumentos y números que nos den una aproximación diferente o más exacta de cuáles son esas necesidades de nuestra región. Precisamente porque una parte importante de las lecciones de la meta de los 100.000 millones es que se ha creado un fenómeno que se conoce como Climate Induced Debt, deuda inducida por financiamiento climático. Una de las cosas que tiene que discutirse en esta nueva meta de financiamiento es cómo el financiamiento climático no exacerba la deuda de nuestros países y cómo podemos hacer uso de instrumentos financieros que no han sido suficientemente utilizados, como por ejemplo las garantías. Y bueno, ¿no? O sea, un manejo más interesante de todos los instrumentos que existen, desde donaciones, préstamos concesionales, no concesionales, garantías, equity, etc. El tema del artículo 2.1c, al que ya hicimos un par de referencias en estos momentos, es un punto importante a discutir, porque al final del día hay quienes dicen que el Acuerdo de París es en realidad un tratado internacional que solo obliga a los estados. Pero una vez que ese tratado internacional, por ejemplo en México, que entiendo que es el caso de la mayoría de los países de América Latina y de muchos del mundo, en el momento en que un tratado como este se convierte en ley nacional, entonces es una ley que obliga a los actores de este ambiente nacional. Es decir, el artículo 2.1c puede ser una obligación legal para actores, para bancos, para corporativos, para empresas, para inversionistas institucionales, y de alguna manera tenemos que lograr la forma de llegar a todos esos actores del sector financiero para que puedan también aplicar esta consistencia climática de los flujos financieros. Entonces, esta es una cosa que no solo se está discutiendo en la nueva meta, que está discutiendo el Comité Permanente de Financiamiento, que la Unión Europea presentó un nuevo tema de agenda sobre este tema para Sharm el Sheikh. Vamos a ver qué tanto esto pasa, pero al final tendrá que salir algo también dentro de la nueva meta sobre este artículo, que a mí me parece uno de los más importantes dentro del Acuerdo de París. También hay otros temas que son riesgos potenciales para países como la región de América Latina dentro de esta negociación. Los países desarrollados, los países industrializados tienen lo que yo llamo una obsesión con China. Porque, claro, China siendo la potencia económica que es en este momento, pero también considerándose como un país en desarrollo, pues representa un tema de potencial competencia desleal en el momento en el que dentro de este sistema de obligaciones de los países industrializados, ellos dicen es que yo ya no le voy a dar financiamiento climático a los chinos. La verdad es que ya no se le da financiamiento climático a los chinos. El escudar que existen préstamos como parte del financiamiento climático porque no le van a dar donaciones a China es una excusa muy pobre para mi gusto. Al mismo tiempo, es muy complicado negociar un anexo
dentro de una lista que no existe de donantes para que China sea también un donante, cuando en realidad China ya es uno de los mayores proveedores de financiamiento o de cooperación internacional que existen. Pero bueno, ese es un tema que por tratar de traer a China a esta lista de donantes o de contribuyentes, se está hablando de cosas como tenemos que ampliar la lista de donantes hacia high income countries o middle income countries o emerging economies. Y muchos países de América Latina caen en estas categorías. Hay países de América Latina que son países de altos ingresos, hay países de renta media, hay países de renta media alta, hay economías emergentes. Y en realidad no sabemos en qué va a parar esta discusión. Para mi gusto no tiene una base legal su discusión, pero sí... pero sí que esa es una de las cosas, uno de los objetivos más importantes de la negociación para los países desarrollados que tendremos que atender como países en desarrollo. Y esa es una de las caras de la moneda. Creo que muchos de ellos están viendo que va a ser muy complicado poder ampliar esta base de donantes y entonces dicen, bueno, si no podemos hacer eso, hagamos la otra forma que es hablar de better targeted finance o cómo a quienes sí les tenemos que dar financiamiento. Y entonces a quienes sí quiere decir, vamos a darle financiamiento a los países menos desarrollados, a las islas y a África, o a los más pobres, o a los más vulnerables, o a los países más frágiles, o a los países que están en guerra. Y desafortunadamente América Latina no cae en ninguna de estas categorías, en función de quién lo mida, obviamente, pero hay un riesgo grande de entrar en una definición de quién sí puede recibir financiamiento, porque automáticamente estás diciendo que hay quienes no pueden recibir financiamiento. Entonces, bueno, esta es una de las señales de alerta que creo que tenemos más importantes desde América Latina en este proceso de negociación. ¿Qué más hay dentro de esta discusión? Bueno, se tiene que discutir cuáles son diferentes opciones o fuentes de financiamiento. Hay gente que está hablando de un precio global al carbono, se habla de canje de deuda, se habla de reforma a los subsidios a los combustibles fósiles. En fin, esta va a ser una negociación, está siendo una negociación sumamente compleja, es algo que va a durar durante varios años y bueno, creo que al final del día, el impacto que puede tener esta negociación, en virtud de que la transición a 1.5 grados es una transición de trillions of dollars, ¿no? De billones de dólares que hoy no están disponibles cómo se maneja el sistema financiero, va a requerir repensar el sistema financiero en su conjunto para tener un mayor impacto en la acción climática global. Voy a parar aquí. Y estoy viendo que hay un montón de preguntas ahí, entonces hasta aquí dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Me encantó esta parte de donde dijiste de repensar el sistema financiero. Y es que no nada más los países están experimentando el tema del cambio climático, sino también los inversionistas y el sector privado están viendo que cada vez sus inversiones están dándole menos valor por dinero porque le están apostando a sectores que no son tendencia para los próximos 30, 50 años. Entonces, eso es un tema súper interesante también, lo que comentaste de Climate Induced Debt. De hecho, ya llegaron algunas preguntas ahí en el chat. Entonces, vamos a pausar aquí por un momento a hablar sobre las negociaciones climáticas. En el lapso que tenemos del conversatorio, nos dedicaremos a responder las preguntas de la audiencia que está llegando aquí en el chat. Y pues bueno, en este momento, por favor, equipo de IcarBoost, si pueden proyectar la presentación que teníamos, a mí me gustaría presentarles a Lucas Kallen. Él es analista de política climática del New Climate Institute y él nos va a platicar sobre las inversiones para la descarbonización, la situación actual y la perspectiva en dos sectores clave ahorita de la economía,
que es el sector energía y el sector agricultura en América Latina y el Caribe. Lucas, el piso es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. También de mi parte, bienvenido a este evento. Si me pueden habilitar, bueno, está, para poder compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahora lo pueden ver. Sí, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lucas Callen, como Adriana dijo, ¿no? Y tengo el gusto de presentar algunos resultados de nuestro trabajo que estamos realizando en el marco del proyecto DecarBoost. Quiero hablar un poco sobre inversiones para la descarbonización y, como Adriana mencionó, en dos sectores particulares, ¿no? En energía y agricultura. Antes de empezar con el contenido, quería brevemente presentar a New Climate Institute. Nosotros somos una organización sin fines de lucro con sede en Alemania. Yo personalmente me encuentro en Berlín y nos estamos especializando en temas de política climática con diferentes áreas de experticia. Trabajamos sobre mercados de carbono, sobre el enlace de desarrollo y cambio climático. También trabajamos temas de finanzas climáticas y hacemos seguimiento a la acción climática a nivel global, pero también para diferentes países. Un producto quizás que conocen es el Climate Action Tracker, que es conocido para esa tarea de seguimiento de la acción climática, ¿no? Y justamente en este proyecto DecarBoost somos un socio internacional, como han escuchado, junto con South of North y complementando el trabajo de los socios en los 3 países de enfoque, ¿no? Y en particular somos responsables para la serie de reportes anuales de inversión climática, que quería presentar en esa lámina. En total vamos a publicar 3 reportes. Ya hemos publicado el primer reporte en el año pasado y este primer reporte tenía la meta, digamos, de analizar las políticas sectoriales para aumentar inversiones bajas en carbono en 6 sectores claves para la economía en los 3 países de enfoque. Es un reporte bastante amplio. Creo que podemos compartir el link acá por el chat. Puedo presentar algunos resultados, pero definitivamente no el panorama completo. Y estamos trabajando en dos reportes más. El segundo reporte está por publicarse pronto, este mes o el mes que viene, donde ya hacemos un zoom in en el sector, agroalimentario, donde presentamos 2 case studies, uno sobre biochar y el otro sobre la transición proteica en Argentina. Y el tercer reporte se va a enfocar en hidrógeno verde en América Latina, otro tema muy interesante, creo que muy actual. Y como Adriana dijo, estamos enfrentando 2 crisis, una crisis energética y una crisis alimentaria, y creo que esos reportes vienen oportuno para esa situación. La agenda para los siguientes 15 minutos sería que quería brevemente hablar sobre tendencias generales de inversiones bajas en carbono en América Latina y luego más en detalle sobre el sector energético y el sector agroalimentario, ¿no? Creo que eso podría complementar bien lo que nos estaba comentando Alejandra en cuanto al rol del financiamiento internacional para ver, digamos, lo que hay que hacer en los diferentes sectores en la región. Empezando con las tendencias, quizás brevemente 3 puntos que creo que no son muy controversiales, quizás, bueno, en esa comunidad por lo menos, ¿no? Creo que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París tenemos que aumentar significativamente las inversiones bajas en carbono. Creo que Alejandra lo mencionó varias veces, ¿no? Y eso en básicamente todos los sectores de la economía y a nivel mundial. Y eso requiere que no solamente movilizamos recursos adicionales, pero también es necesario redireccionar financiamiento de actividades perjudiciales a actividades respetuosas con el clima, ¿no? Eso creo que es importante para llegar al monto que se requiere para la transición. Y luego, y eso quiero también hacer un poco el enfoque de mi presentación, es muy importante generar como un marco político favorable en los países para, por un lado,
desincentivar las actividades contaminantes, pero también muy importante incentivar inversiones bajas en carbono, ¿no? Eso a través de innovación, por ejemplo, pero también a través de reduciendo riesgos de inversión. Bueno, breve excurso y también un vínculo a lo que presentaba Alejandra. Acá en esta gráfica presentando simplemente un poco cómo es el impacto de este apoyo internacional o por parte de los países industrializados, ¿no? Creo que ya lo quedó muy claro de que la trayectoria de emisiones en el futuro, siguiendo políticas actuales, es así como visto en la primera línea amarilla, ¿no? Van creciendo las emisiones si seguimos políticas actuales. Y si realmente queremos asegurar que los países en vías en desarrollo tengan trayectorias similares o por lo menos parecidas, ¿no? a países industrializados, es necesario que haya apoyo técnico, pero también apoyo financiero, ¿no? Para que sí, los países en desarrollo también pueden tener como una trayectoria sí, que nos permite cumplir los objetivos climáticos, ¿no? Bueno, con esto brevemente un par de palabras sobre el entorno general de las inversiones. También son cosas que Adriana mencionó al inicio, ¿no? Creo que los retos macroeconómicos que existen en los países en América Latina obviamente son diferentes en cada país, pero también afectan las inversiones bajas en carbono. Ahí hablamos de temas como inflación, incertidumbre política, inequidad social, etcétera, ¿no? Entonces esos son temas que sí afectan también las inversiones bajas en carbono. Pero luego, obviamente, tenemos la pandemia y la guerra en Ucrania que básicamente exacerbaron esos retos y lo hacen más fuerte. Y por lo tanto, es muy importante que en esos paquetes de recuperación que también mencionaba Alejandra, ¿no? que esos se diseñen de una manera que se basen en inversiones bajas en carbono, ¿no? Que sean paquetes de recuperación verde. Bueno, es un poco sobre el contexto. Ahora, ¿no? Volviendo directamente a un sector que queremos analizar un poco más en detalle, el sector energético. Y quizás acá empezando un poco dándoles una perspectiva global. Este sector es el sector que produce las mayores emisiones de CO2 actualmente, ¿no? al nivel global. Y para realmente lograr minimizar el aumento de temperatura a 1.5 grados, lo que es el objetivo del Acuerdo de París, hay que lograr ciertos hitos a nivel global hasta 2050, ¿no? Y entre ellos es, por ejemplo, asegurar que entre el 60 y el casi 100%, dependiendo de la región, de la electricidad sea producida a través de energía renovable y entre 40 y 70% del consumo primario de energía será electrificada, ¿no? Esos son como hitos al nivel global y áreas de acción para lograr esos hitos. Son, por ejemplo, reducir la demanda de energía, o sea, invertir en eficiencia energética, descarbonizar la red eléctrica y electrificar usos y aplicaciones finales, ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto, que creo que es crucial si hablamos del sector de energía, el vínculo con otros sectores, ¿no? Y básicamente la descarbonización en otros sectores como transporte, industria, pero edificios, ¿no? Es solamente posible si tenemos un suministro eléctrico con 0 emisiones netas. Entonces también es importante tener en cuenta esto. Hay una buena noticia, ¿no? Que recientemente las inversiones en energías renovables han superado las inversiones en energía fósil, pero hay un gran pero, que eso hay que aumentar bastante y también hay que disminuir o pronto también eliminar cualquier inversión en energía fósil si queremos lograr los objetivos climáticos. Eso en cuanto al panorama global. Ahora, volviéndonos más a la región, creo que acá es crucial mencionar que el sector
energético en América Latina se caracteriza por una baja intensidad de emisiones, ¿no? Entonces ya hay un amplio aporte de renovables y un uso relativamente limitado de carbón. Eso es algo donde hay una gran diferencia si comparamos la matriz energética en la región o de la región con la matriz global, donde se ve que casi 40% de la electricidad viene de carbón, ¿no? Entonces, eso es creo que algo muy importante de tener en cuenta. En cuanto a tendencias de inversión en ese sector, hasta la fecha hemos visto que hay una expansión fuerte de renovables, es responsable para de llegar a casi 70% de la matriz, y eso muchas veces se ha logrado a través de ciertas políticas de gobierno, como vamos a ver más adelante, pero también cabe resaltar que esos flujos principalmente se enfocaron en energía hidroeléctrica y más recientemente también a otras tecnologías como solar, eólica o bioenergía, ¿no? Y en total, en el 2019, casi 20.000 millones de dólares se han invertido en renovables, y eso inclusive excluye grandes hidroeléctricas, ¿no? Viendo un poco más hacia el futuro, ¿cuáles son los aspectos que impactan la transición energética? Creo que hay un número que es clave acá, que la demanda o el consumo de electricidad, de hecho, se va a duplicar en los próximos 20 años, ¿no? Y ese número puede ser aún más dependiendo un poco en la electrificación de otros sectores, ¿no? Entonces, eso tiene algunos retos y oportunidades, ¿no? En cuanto a retos, creo que sería mencionar el tema de, por un lado, incrementar la capacidad de producción eléctrica, lo que se requiere para satisfacer la demanda, pero también en el mismo momento mantener la intensidad de emisiones del sector baja como están actualmente, ¿no? Y hay unos retos específicos si hablamos de inversión en energía renovable, que es el costo de capital y financiamiento relativamente elevado en la mayoría de los países, que hace más difícil lograr de implementar proyectos de energía renovable, y eso es principalmente el caso en países donde energía renovable compete con industria de petróleo y gas, ¿no? Esos son retos, pero también hay un gran rango de oportunidades relacionados a inversiones en energía renovable. Por un lado es obviamente la inversión en la capacidad instalada para satisfacer la demanda, pero también se requieren muchas inversiones en la mejora de la red eléctrica y la capacidad de interconexión y almacenamiento de energía. Y como mencioné al inicio, también un tema muy, muy, muy interesante que contiene muchas oportunidades para la región es el tema de hidrógeno verde, el enfoque de nuestro tercer reporte, ¿no? Solamente como un pequeño teaser. Bueno, cerrando el tema de energía, solamente un breve resumen sobre las políticas que se están implementando o no en la región, en los países en la región, porque como dije al inicio, el marco político es muy, muy importante para crear como el ámbito favorable para inversiones bajas en carbono, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ya hay muchos gobiernos que introducen metas de generación de renovables y han implementado exitosamente políticas y instrumentos financieros, ¿no? Eso es también una de las razones por qué la parte de la matriz que mencioné al inicio es tan dominada por energía renovable, y eso incluye, por ejemplo, subastas de energía. Pero también vemos que esos esfuerzos se tienen que complementar con marcos regulatorios estables, ¿no? Y también por planes sectoriales como creíbles, pero también transparentes, ¿no? Para que el sector privado también sepa la dirección que quiere tomar el gobierno. Y eso es importante tanto a nivel, o tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Y eso tiene que ir acompañado por planes concretos para eliminar gradualmente el uso de carbón y petróleo, ¿no? Esos son las dos áreas donde creo que todavía hay espacio para mejora
eso por lo menos fue el resultado de nuestro análisis de políticas en el sector de energía. Yo sé que es poco tiempo para hablar de un sector tan complejo, pero bueno, creo que hay quizás más espacio en la Q&A session después, por lo cual quiero continuar con el segundo sector de agroalimentario, ¿no? Donde también se enfocaba en nuestro primer reporte, y creo que es un sector súper crucial en esos tiempos y para la región, como vamos a ver. Igual acá una perspectiva global. Sabemos que el sector agroalimentario no está siguiendo una trayectoria compatible con el Acuerdo de París, siendo responsable más o menos para el 20% de las emisiones globales. Y sabemos en escenarios que nos llevan a no exceder 1.5 grados, hay ciertos hitos a nivel global. Uno es que las emisiones sectoriales de CO2 en particular deben reducirse a cero en 2030 y de hecho convertirse en un sumidero neto antes del 2050. Hay varias actividades medidas que se podrían tomar. Unos he puesto acá en la lámina, que es la forestación y reforestación, la conservación de bosques y prácticas sustentables, tanto en el ámbito agrícola como en sistemas agroalimentarios, ¿no? Pero también acá creo que hay que tener en cuenta que obviamente en la globalización, aspectos regionales están vinculados con desarrollos globales, ¿no? Y eso creo que es el caso definitivamente para el sector agroalimentario, donde las cadenas de suministro internacionales de hecho tienen un impacto fuerte en la región, por ejemplo, en el caso de la deforestación en América Latina, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. En cuanto a la situación del sector en la región actualmente, en cuanto a la transición, creo que no cabe duda que es un sector muy, muy importante para la región. La región, de hecho, es la región mundial con las mayores exportaciones netas de alimentos. O sea, también eso, tenemos que decir que la región no es solamente importante para alimentar la población latina, sino también para otras regiones del mundo, pero también para las economías de los países en Latinoamérica es muy importante. Ese sector emplea el 15% de la población y es responsable para el 5% del PIB. Obviamente hay grandes diferencias, ¿no?, entre los diferentes países. Entonces, esos son como cifras promedio, pero creo que para la gran mayoría ese sector es muy importante. Pero también eso significa que representa casi la mitad de las emisiones que generan esos países. Y eso sobre todo está vinculado con la ganadería, que es una fuente importante de emisiones y obviamente también de la deforestación. En cuanto a inversiones que hemos observado hasta la fecha de hoy, se nota que muchas de las inversiones se enfocan todavía a las materias primas que la región produce y exporta, ¿no? Y las inversiones también principales se dirigen hacia las granjas grandes orientadas a la exportación, aunque hay algunos países donde creo que las granjas familiares son como 75% de las granjas, ¿no? Entonces, también es como importante tenerlo en cuenta que esas inversiones se dirigen a una parte muy particular del sector, ¿no? Y no hemos observado flujos de inversión que realmente son direccionados a prácticas agrícolas sostenibles o de bajas de emisiones, ¿no? Creo que hay mucho potencial para aumentar ese tipo de inversiones. Viendo hacia el futuro, creo que hay varios aspectos que van a afectar la transición agroalimentaria en la región. Por un lado tenemos el crecimiento de la población que resulta en una aumenta de la demanda
para productos agrícolas, ¿no? Y también tenemos los impactos que ya estamos observando del cambio climático, que ya aumenta la presión sobre sistemas agroalimentaria, ¿no? Y eso nuevamente nos lleva a retos y oportunidades. En cuanto a retos, ahí tenemos que mencionar el hecho de que hay que garantizar, obviamente, por un lado, la seguridad alimentaria, ¿no? Pero al mismo lado tenemos que reducir las emisiones del sector, como mencioné antes. Retos específicos para invertir en el sector. Ahí vemos que los inversionistas perciben que hay alto riesgo en la inversión en actividades en el sector. Y también hay una cierta incertidumbre en la producción. Y como mencioné, ¿no? Eso sí, todavía está eh, exacerbada por los impactos del cambio climático. En cuanto a oportunidades, también la lista es afortunadamente larga, ¿no? Tenemos ahí un poco una diferencia entre inversiones en la oferta y en la demanda. En la oferta creo que se pueden mencionar medidas como incrementar la productividad de diferentes prácticas en el ámbito de agricultura, el aumento del secuestro del carbono en el suelo, etcétera, ¿no? También en alternativas vegetales a la carne, es algo que también estamos analizando en más detalle en nuestro segundo reporte anual de inversiones. Y por parte de la demanda también hay oportunidades de invertir, por ejemplo, en cambios diéticos o en la reducción de residuos de alimentos. También, bueno, brevemente resumo en esta lámina un poco las políticas implementadas o no en los diferentes países para adresar esos retos y también aprovechar de las oportunidades. Vemos también progreso hasta un cierto punto, sobre todo en cuanto a políticas de gestión forestal y sostenible y también en cuanto a incentivos para reducir emisiones agrícolas, pero también se requiere aumentar mucho el esfuerzo, ¿no? Para realmente alcanzar tasas de deforestación cero y cumplir y convertir el sector en un sumidero neto. Y eso básicamente requiere que todas las inversiones se alejan de actividades que incrementan la deforestación. Eso incluye agricultura, pero no solamente está limitado a agricultura, sino también afecta a la minería o el aprovechamiento forestal. Pues sé que ha sido mucha información, me imagino, y con gusto respondo preguntas después. Pero creo que sí, acá vamos a compartir el enlace al reporte. Si quieren leer más, quiero concluir con unos mensajes claves. Creo que hasta un cierto punto ya lo mencioné. Creo que el mensaje más clave es que se requiere una colaboración muy, muy estrecha y directa entre el sector público y el sector privado. Creo que ambos grupos de actores tienen su rol. El sector privado tiene que proveer la tecnología, los servicios, el capital y ser fuente de ingresos y empleo, ¿no? Pero también, eso fue creo que la gran parte de mi presentación, los gobiernos también tienen que crear un ámbito favorable para invertir en actividades o tecnologías amigables con el clima, ¿no? Y eso contiene varios aspectos. Por un lado, obviamente, tiene que enviar señales muy claras a los inversionistas, ¿no? Hacia dónde va un cierto sector, ¿no? Para que ellos tengan certeza hacia dónde fluye el capital y donde tengan que invertir, por ejemplo, en cuanto a innovación, ¿no? Entonces, eso también tiene varios subpuntos. Los planes de acción sectoriales tienen que ser vinculados con una estrategia y visión a largo plazo, ¿no? Y eso debería existir para todos los sectores. Luego, el sector público tiene un rol también de ejemplo, ¿no? O sea, el presupuesto doméstico también tiene que cumplir o ser compatible con objetivos climáticos, ¿no? Y luego el tema de la comunicación clara en cuanto a compromisos de sí, eliminar el uso de combustibles fósiles. Es algo creo que también es muy importante para dar certeza al sector privado en cuanto a dónde deben fluir las inversiones. Lo dejo acá y bueno, con mucho gusto respondo a preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias, Lucas, por tu participación. De hecho, ya han llegado varias preguntas en la cajita que tenemos de Q&A. De hecho, Alejandra ya está respondiendo varias de las preguntas con detalle. Muchísimas gracias, Alejandra. Y pues bueno, quiero comentarles, tenemos más de 120 participantes conectados de distintas partes de la región. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en la transmisión o en vivo, desde Lima, Perú, La Paz, Bolivia, Colombia, Ciudad de México, Iquitos, Perú, ¿de dónde? Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Sao Paulo, Brasil, Amazonía peruana, Cape Town en Sudáfrica, muy bien, Venezuela, Perú, México, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los que continúan conectados. Ahora vamos a pasar al conversatorio y voy a pedirle a Max, a Alejandra, a Lucas, que por favor prendan su cámara para que nos tomemos una foto antes de empezar al conversatorio. Entonces, ahí le voy a pedir al equipo de Dicarbus que por favor nos apoyen con la fotito. Sonrían. 1, 2, 3. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, la mecánica que creo que nos va a ayudar a todos y a todas para continuar con este conversatorio es voy a lanzar una pregunta y ya sea que Max, Alejandra o Lucas quisieran responderla. Y bueno, si es que hay preguntas específicas a sus presentaciones, pues ya les diré yo, panelista A o panelista B, esa es la pregunta que va dirigida hacia usted. Entonces, la primera que veo aquí es, a ver, vamos a ver. Perdonen, es que estoy aquí viendo las preguntas. Hicieron la pregunta de, ¿hay alguna medición de la deuda climática con respecto al endeudamiento total de los países en desarrollo? Ale, yo sé que ya respondiste esta pregunta en el Q&A, pero creo que es súper importante volver a retomar esto porque es muy interesante para este replanteamiento de financiamiento que queremos ver en las negociaciones climáticas. Entonces, te paso la pregunta a ti. Muchas gracias. Sí, gracias. Y creo que es una excelente pregunta. Sé que hay muchos académicos en esta conversación y si están pensando en qué puedo hacer, en qué puedo pensar y qué puedo escribir, creo que sería un paper súper interesante porque no hay una, o sea, en este momento, al menos así de bote pronto que yo recuerde un estudio específico de porcentaje de financiamiento climático, de deuda climática que es de la deuda nacional, no lo tengo. También el manejo de deuda a nivel de los ministerios de finanzas no siempre es tan transparente, ¿no? Y hay un tema particular que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se da el financiamiento climático, en muchos países pasa algo que suele ser problemático en términos del manejo de los recursos. Cuando son donaciones, llegan al Ministerio de Ambiente o llegan a la ONG o llegan al actor específico que quiere trabajar en un tema concreto. Las donaciones o las subvenciones se pueden dar directamente. Sin embargo, en el tema de los préstamos, requiere precisamente un manejo general de deuda de los gobiernos. Entonces, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas de cada país tienen que decir, bueno, estas son como uno personalmente, ¿no? Como tengo tanto dinero, me puedo endeudar con tanto y puedo pagar intereses con tanto conforme al presupuesto que tengo, conforme a mis ingresos y cuáles van a ser mis egresos. Ese manejo de deuda a nivel de cada país es muy específico. Y para mí, el gran problema de que el financiamiento climático tenga tantos préstamos es que estamos creando un dilema falso para los ministerios de finanzas. ¿Por qué un ministerio de finanzas tendría que decir, me endeudo con cambio climático o me endeudo para pobreza o educación? Los préstamos no deberían ser parte del financiamiento climático, pero lo son. Y entonces, ese manejo específico de deuda hace que además, cuando el dinero de un préstamo
entra a un Ministerio de Finanzas, no siempre llega al Ministerio de Medio Ambiente. No siempre llega al área específica a donde tiene que llegar, porque es un manejo de recursos amplio de cada país. Respuesta larga para decirte, este proyecto no, o sea, este análisis específico de porcentaje de deuda climática de la deuda nacional es complicado para entenderlo a nivel nacional. Entonces creo que tienes que hacer un análisis top-down como lo que existe de la OCDE, es decir, de esta cantidad de recursos que se han dado de financiamiento climático, este porcentaje han sido préstamos, y eso lo puedes escalar para decir, tanto se fueron al BID, tanto se fueron al Banco Asiático de Desarrollo, tanto se fueron al Banco Africano, y esto es lo que están representando en la deuda de los países de esas regiones. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandra. Tengo una pregunta general para los tres y es de Nasha Cubelier. Dice, desde la Conferencia Regional de Jóvenes estamos armando un documento con 10 recomendaciones para gobiernos nacionales y 10 para grandes emisores. Entonces dice, en el caso de financiamiento, ¿podrían darnos una recomendación para gobiernos nacionales vinculadas al financiamiento y una para los grandes emisores? Entonces, así como en 2 líneas, ¿cuál sería la recomendación que le darían a Nasha para este documento de la Conferencia Regional de Jóvenes en temas de financiamiento? Que lo que es muy importante es crear certeza, ¿no? A través de planes y metas comunicadas hacia el sector privado para que este sector pueda, digamos, o tenga certeza y luego invierta en ciertas tecnologías, ¿no? Porque la financiación al final viene de grandes partes del sector privado, y lo que el sector público, el gobierno puede hacer es crear certeza y enseñar una cierta ambición en donde quiere llegar. Así que planes y metas. También puedo añadir algo, ¿no? Creo que el debate es clave, ¿no? Tenemos que hablar entre nosotros, los gobiernos, el sector público, no solo con el sector privado y financiero, que es clave, pero también con jóvenes, con el público, para ver qué son las dudas y cómo podemos, ¿no? Abordar este reto. Perfecto, muchas Bueno, gracias. Ale, sí, gracias, adelante. Sí. Entonces, para los gobiernos nacionales creo que es sumamente importante identificar cómo se hace el manejo de presupuestos nacionales, es decir, qué parte del presupuesto nacional está invirtiéndose en cambio climático, en energías renovables, en movilidad sustentable, y entender también qué parte del presupuesto nacional está yendo para combustibles fósiles y para otras actividades altas en emisiones. Cuando uno ve esto a nivel de presupuesto, es muy fácil. En el caso de Colombia hicimos un caso de estudio del artículo 2.1c, donde vimos que se estaba invirtiendo un 1% del presupuesto en sector ambiental y el 11% en actividades de combustibles fósiles. Entender eso y entender cómo debes hacer esa transición de uno a otro lado te permite entonces poder planear al respecto. Gobiernos nacionales, a los principales emisores, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles. Ya lo decíamos en el chat, no es fácil, no es una cosa de que uno dice, los elimino. Hay un proceso de reforma que requiere revisar con mucho detalle cuáles son los potenciales efectos adversos sociales particularmente de estas reformas, pero las reformas tienen que venir acompañadas de compensaciones a los sectores más marginalizados, pero tiene que hacerse porque los subsidios son una de las principales fuentes de financiamiento que podemos sacar para acción climática y una de las cosas que más daño están haciendo para perpetuar la existencia de combustibles fósiles. Buenísimo, muchísimas gracias, Alejandra. Voy a pasar a otra pregunta que veo acá, y es la opinión de los panelistas, pero yo creo que esta va dirigida a Lucas. Es la opinión del panelista sobre la energía nuclear como una medida de apoyo en aras de la descarbonización de la matriz energética, y eso muy vinculado con tu presentación.
Sí, buena pregunta. Yo creo que dependiendo un poco desde qué perspectiva se lo pregunta, generalmente creo que no es una buena alternativa eh, para, para el sector energético porque hay muchísimas preguntas todavía sin respuesta en cuanto a cómo resolver el problema de los residuos, o sea, son muy contaminantes y no hay respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, creo que no es una buena alternativa. También vemos que en cuanto a costos, no es una energía más barata, digamos, comparando con otras tecnologías renovables, ¿no? Entonces, aparte del aspecto climático, ni siquiera por el aspecto económico tenga mucho más sentido, ¿no? Entonces, no daría el consejo de cómo identificar opciones a través de esa avenida, ¿no? Yo creo que no es una buena alternativa. Muchas gracias, Lucas. Y tengo otra pregunta acá, Alexandra Salinas. ¿Qué propuestas financieras de descarbonización se pueden aplicar en el contexto de las cadenas productivas relacionadas con negocios verdes? A lo mejor bueno, hay muchas cadenas productivas, pero a lo mejor si pueden elegir un ejemplo, Lucas, tal vez en el sector agroalimentario, energía. Adelante, ¿quién quisiera responder? Sí, bueno, un caso creo que lo que es muy importante es el caso de las alternativas vegetales a la carne, ¿no? Creo que es un mercado que va creciendo mucho a nivel mundial, donde la región puede jugar un rol importante también de ser exportador, ¿no? Entonces creo que es algo que contiene mucho potencial de crecimiento, tanto, ¿no? de empleos, pero también de revenues, perdón. Y lo analizamos en el reporte para el caso de Argentina, ¿no? Es algo donde hay mucha necesidad de invertir en research and development todavía, pero el potencial es grande. Y sí, eso sería como una cosa que pensaría que sería interesante ver. Perfecto, muchas gracias, Max, Alejandra. No sé si quisieran añadir algo más a esta pregunta de los participantes. Vuelvo a repetir la pregunta. Ay, es que van tan rápido aquí. Sí, era sobre cadenas de valor, descarbonización de las cadenas de valor para negocios verdes. Sí puedo, Adriana. Yo creo que una de las cosas que creo que a mí me invitaron a presentar un poco el tema del financiamiento climático desde el régimen internacional. Pero no quiere decir que esos son los únicos fondos que existen, porque hay varias preguntas por acá que me dicen, ¿dónde puede ir por recursos la academia? ¿Dónde puede ir por recursos no? Esto. En realidad hay Banca de Desarrollo Nacional. En el caso de México, por ejemplo, NAFIN financia proyectos verdes, proyectos de negocios verdes como estos de la pregunta que nos están haciendo. Y esto está pasando en diferentes lugares en América Latina. E inclusive la banca comercial empieza a tener más involucramiento en esto. Hay bancos, HSBC, por ejemplo, que empieza a tener líneas de créditos verdes para trabajar en este tipo de trabajos. Entonces, sí, Jeff y GCF son opciones cuando tienes un proyecto relativamente grande donde puedes participar porque tienes muchos más actores que están involucrados, pero si es un proyecto súper específico de una cadena de producción concreta, busquen también con la banca comercial y con la banca de desarrollo nacional, porque seguramente hay muchas opciones de las cuales pueden agarrarse, inclusive fondos nacionales de cambio climático, que es algo que también existe en la región, en Paraguay, en México, en Guatemala, y a los cuales pueden atender. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos justos de tiempo, pero antes de pasar a las palabras de cierre y a las conclusiones que va a dar nuestro director Max, Lucas, Alejandra, no sé si quisieran añadir algo más o algo para cerrar este webinar que tuvimos sobre las perspectivas de financiamiento en miras a esta próxima COP27 y las nuevas tendencias de financiamiento que veremos en los próximos años.
Bueno, por mi parte, nada más de contenido. Muchas gracias por su participación y espero en un futuro poder convivir en persona y hablar en persona, que es mucho más chistoso que estar enfrente de la pantalla. Gracias. Gracias, yo también. Muchísimas gracias por la presentación, por la atención, por todas las preguntas. Si a alguien le interesa seguir conversando sobre esto, estoy a la orden. Les dejé mi correo, me encuentran en LinkedIn. A la orden. Muchísimas gracias a todos los participantes, a las preguntas que colocaron aquí en el chat. Creo que también ya se compartieron las presentaciones, también vi el chat y ahí viene el contacto, la información de contacto de Lucas y de Alejandra por si quieren seguir conversando con ellos o mandarles un correo electrónico. Cerramos este conversatorio y les cedo la palabra a Max, nuestro codirector de Vicarbus, para las conclusiones de este webinar. Adelante, Max. Gracias, Adriana. A mí personalmente me ha gustado mucho la discusión y se han planteado algunas preguntas interesantes también. Los panelistas han compartido mucha información interesante para dar unas conclusiones, ¿no? Tenemos el desafío de concretizar el financiamiento climático. Hemos hablado del financiamiento que sigue siendo mayoritariamente para mitigación, donde falta, ¿no?, la adaptación, la pérdida y daños. También que en este momento el financiamiento se enfoca más en países de Asia y de renta media, pues, ¿no?, qué está pasando con América Latina y cómo abordamos eso. En nivel mundial, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia ha impactado en las energías renovables, ¿no? Hay más riesgo para volver a utilizar combustibles fósiles. Yo sé que en Europa hay un debate grande sobre el gas por ejemplo, mi país, Holanda, que tienen mucha gas natural, pero han decidido dejar el gas natural. Ahora vuelven a hablar de esto por toda la crisis en Ucrania. Alejandra, ¿no?, ha hablado sobre los fondos grandes multilaterales y la brecha financiera. Y el hecho de que debemos tomar en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y sobre todo el papel de China en eso. Por un lado, y relacionarlas con la oferta de financiamiento internacional por el otro, ¿no?, para cerrar esta brecha. La mayoría de recursos financieros se han quedado en el norte global de momento. Pues estos son temas importantes otra vez para hablar en la COP27. Lucas ha compartido mucha información interesante, pero creo que una conclusión clave es que no solo hay que movilizar financiamiento, pero también redireccionar financiamiento hacia actividades bajas en carbono. Y sobre todo eliminar gradualmente el uso y la inversión en carbón y petróleo. Y al final se requiere, ¿no?, una colaboración estrecha entre el sector público y privado. Yo quiero dar las gracias a todos y todos para participar hoy. Espero que haya sido interesante y útil. Hemos organizado una serie de webinars, ¿no? Este mismo es el penúltimo y el último del proyecto será en diciembre. Hacemos no solo webinars, sino también talleres donde podemos profundizar el debate sobre cómo desarrollar soluciones o proyectos concretos con valor añadido. Nos quedan 2 sesiones más de la comunidad de práctica. El próximo el 29 de septiembre y el último será a finales de noviembre. Pues os invitamos a unirse a estos
estas sesiones también. Y claro, en el último webinar también que tenemos en diciembre. Y quiero terminar para decir que, ¿no?, el debate sobre los desafíos con respecto a la financiación climática y tanto la colaboración entre involucrados son fundamentales, ¿no?, lo que hacemos aquí y en los talleres. Es decir, ¿no?, aprender unas de otras entre tanto especialistas como interesados e intentar generar soluciones concretas como lo hacemos en estas sesiones de la comunidad de práctica. Eso también debería continuar después de que finalice este proyecto, que es en el próximo año, en febrero. Así que tenemos que pensar cómo lograrlo, ¿no? Y cualquier idea será bienvenida. Pues con eso quiero cerrar, ¿no? Gracias de nuevo y que tengáis un buen día. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Max, por esas palabras de conclusión y de cierre. Agradecerles nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy, a los socios de DecarBoost, a Centro Clima, Fundación Torcuato Di Tella, Libélula, New Climate Institute, South North. Creo que también ya estuvimos compartiendo las ligas y ya las compartimos aquí en el chat para participar en los talleres de comunidad de práctica que Max nos comentó el día de hoy. También si tienen interés de suscribirse al boletín DecarBoost, los compañeros de DecarBoost también estarán compartiendo aquí las ligas para que puedan suscribirse al boletín. Al final de esta sesión vamos a compartir una pequeña encuesta. Por favor, no olviden llenarla. Nos ayudará muchísimo conocer sus sugerencias y su retroalimentación. Y bueno, por último, agradecerles nuevamente por el tiempo y por haber participado en este panel de lujo de la mano de Lucas, Alejandra, Max y una servidora. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.